Hoy vamos a coser un peto de bebé como este. Estos son los materiales que vas a necesitar. La tela, que en este caso es una muselina de algodón de Katia Fabrics hermosa, un trocito de goma elástica, 2 botones pequeños, el patrón descargable en PDF, que te lo dejo en la descripción del vídeo, tijeras de tela, hilo, alfileres, la máquina de coser, el prensatelas para coser ojales, plancha y aguja. Ensamblar el patrón es muy fácil. Tienes que cortar el borde derecho en cada hoja y así vas pegando todas las hojas en el borde izquierdo. Te quedará la pieza del delantero con su vista, la pieza del trasero, la pieza para los tirantes y finalmente el bolsillo. Vamos a cortar la tela. Con la tela doblada con el derecho hacia adentro vas a ir colocando las piezas del patrón como te lo muestro en el vídeo. El margen de costura ya está incluido, así que tienes que cortar las piezas directamente por todo el borde. Y aquí tienes las piezas que te van a quedar. Recuerda en el delantero transferir las marcas para colocar luego los bolsillos. Lo mismo con los tirantes, marca por donde deberás coser el ojal. Bueno, empezamos con los bolsillos. Hacemos el dobladillo en la parte de arriba para pasar un pespunte recto justo por aquí. Y luego vamos a doblar los lados, los vamos a ir marcando con la plancha para que queden bien fijos. Los doblamos así hacia adentro 1 centímetro o bueno, medio centímetro como tú veas. Y lo mismo con la base, y una vez que lo tengamos planchado, lo vamos a colocar justo debajo de las marcas del delantero. Lo puedes sujetar con alfileres, como te sea más cómodo. Y tienes que coser justo al borde, por donde te lo muestro, con un pespunte recto. Seguimos con los tirantes. Dobla cada uno por la mitad y cose por el borde largo para luego girarlos por el derecho.
Y ahora toca la parte de coser los ojales, que no es mi favorita. Espero que a ti se te dé bien coser ojales, pero bueno, a veces me cuesta un poco. En este caso anduvo todo bien, espero que te pase lo mismo a ti. Vamos a utilizar este pie prensatela que es específico para los ojales. Y para abrir los ojales coloco un alfiler que me hace de tope y corto con un descosedor. Así los voy abriendo. Siempre plancha bien para asegurarte de que todo te queda súper prolijo. Vamos a colocar los tirantes justo en medio del delantero y la vista, con los extremos enfrentados, y cosemos todo el contorno superior como te lo indico aquí. Recorta bien las esquinas y en las partes curvas haz como unos cortecitos o piquetes en la tela para que al darle la vuelta luzca mucho mejor. Aquí vamos a formar una jareta para meter la goma. Entonces lo que hacemos es doblar hacia adentro 1,5 centímetros aproximadamente y vamos a coser. La goma la vamos a introducir con la ayuda de un imperdible y cuando tengas la medida correcta tienes que sujetarla con un pespunte a cada lado para que no se te escape. Vamos a unir ahora todas las piezas. Enfrentamos primero el delantero y el trasero con los derechos juntos y coseremos por los laterales y por la entrepierna. Siempre te puedes ayudar de alfileres para que la tela no se te mueva al coser. Aquí me parece importante pulir las costuras. En este caso he utilizado una remalladora, pero puedes pasar una puntada en zigzag en tu máquina plana. Y para terminar hacemos el dobladillo inferior del peto. Para ello he marcado unos 2 centímetros para doblar hacia adentro y pasar directamente ahí un pespunte. Esto lo he hecho así porque mi tela no se deshilacha, pero si tienes una tela que sí se te deshilacha bastante, te recomiendo doblar 2 veces el bajo hacia adentro para que el borde quede escondido dentro de la costura.
Y ahora sí, que lo último es colocar los botones. Que esto lo he hecho un poquito a ojo. Medí donde yo quería que fueran los tirantes y se van a coser en la parte interior del peto. Y listo, queda terminado el peto. Espero que te haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente tutorial.